el diseño de la palabra de Dios. Es el diseño del hombre, de la mujer y de los ministerios que Dios le entregó al hombre. Todo lo que la palabra dice era por lo que el hombre iba a pasar. Todo lo que la palabra de Dios nos revela era por lo que el hombre, los ministerios de Dios y el mundo iban a pasar. Dios decía, nos muestra a través de su palabra cómo la serpiente se mueve. El hombre fue engañado, la mujer fue engañada, porque la serpiente llegó a ella y le engañó. La palabra de Dios es el reflejo del hombre, de la mujer, de los ministerios de Dios y del mundo. Todo lo que la mujer vive, todo lo que el hombre vive, todo lo que los ministerios de Dios viven, lo viven porque Dios nos los trae aquí en su palabra. El hombre es formado por el reflejo del Maestro. Dios nos dice que Él formó al hombre del polvo de la tierra y le dio su imagen, le dio poder. El sacerdote, luego de que lleve las ofrendas a Dios, se va a inclinar en adoración dentro del pasillo de la entrada y luego va a regresar por donde entró. La puerta se cerrará hasta el anochecer. Dios nos está dando el orden por el cual su templo tiene que trabajar. Este tiempo va a llegar. Cuando llegue el momento de Dios preparar sus sacerdotes, Él mismo va a ir en espíritu y va a direccionar a nivel de naciones a cada uno de los sacerdotes que van a trabajar en su casa. De igual manera, Dios va a ir al sumo sacerdote. De igual manera, Dios va a ir al príncipe de su casa y lo va a direccionar. Dios tiene un lenguaje, un vocabulario. Este vocabulario es espiritual. Cuando Dios se comunique con el príncipe, cuando Dios se comunique con los sumos sacerdotes, cuando Dios se comunique con los levitas, Dios va a hacerlo a través del vocabulario de la palabra. Dios va a ir al príncipe, Dios va a ir a los sacerdotes, Dios va a ir a los levitas y les va a decir de qué tamaño quiere su ministerio. Dios, cuando quiera una ofrenda, Dios va a ir y le va a decir, quiero una ofrenda de paz. Este es el vocabulario de Dios. Dios le va a decir, quiero harina selecta. Dios le va a decir, quiero una ofrenda de reconciliación. Este es el vocabulario de Dios. Todo esto Dios se lo va a decir a sus ministerios a través de visiones, cuando llegue el momento. Recordemos que el que no esté de acuerdo con el orden de la palabra del Señor, el que no esté de acuerdo en seguir la ordenanza de la palabra del Señor, Dios lo va a desechar. Automáticamente podemos ver que los levitas que vienen de la tribu de Leví ya no tienen oportunidad para ministrar en la presencia del Señor
cuando Dios restaure su casa y su altar. Esto va a ser a nivel de naciones, donde quiera que haya un levita que venga de la tribu de Leví, no tiene la oportunidad de ministrar en la presencia del Señor, porque este se fue a idolatrar, este traicionó al Señor. Hay consecuencias. Lo voy a volver a repetir. Las consecuencias por los pecados el hombre siempre las tiene que pagar. Dios es Dios perdonador. Dios es Dios justo. Pero siempre que el hombre comete un error, siempre que el hombre traiciona al Señor, siempre que el hombre hace cosas que Dios le dice que no puede hacer, siempre las consecuencias las tienen que pagar. Siempre las consecuencias hay que pagarlas. La palabra del Señor nos dice, Dios nos muestra y Dios nos revela cómo el pueblo tiene que adorar al Señor, qué tiene que hacer. En los días de servicio, Dios nos dice que luego de que el sacerdote se incline a él y le dé ofrendas, luego de esto, la palabra del Señor nos dice que el sacerdote va a salir por la misma puerta por donde él entró. Y nos dice la palabra que la puerta no se cerrará hasta el anochecer. La gente común se inclinará y adorará al Señor delante de esta entrada, los días de descanso y los días de celebración de luna nueva. La gente común, el pueblo de Dios, aquel que tiene su ofrenda dispuesta para derramarla delante del altar del Señor, estos van a servir al Señor, o sea, estos van a llevarle el sacrificio del Señor, quise decir, los días que haya servicio. Dios, cuando nos habla de gente común, Dios nos está hablando de personas que derraman su corazón delante de su presencia. Personas que llevan sacrificio en obediencia ante los pies del Señor. Estas personas van a adorar al Señor. Estas personas van a llevar su sacrificio al Señor delante de esta entrada, dice el Señor. Delante de la entrada donde está la puerta. Y nos dice el Señor que esto va a ser los días de descanso y los días de celebración de luna nueva. O sea que esto va a ser los días que hayan servicio. Al pueblo no se puede obligar para que éste vaya a la casa del Señor. El pueblo no se puede obligar. El pueblo va a llegar, dice el Señor. Dios no dice que hay que irlo a buscarlo, que hay que llamarlo, no. Dios dice que el pueblo va a llegar y se va a parar frente a la puerta. Y allí el pueblo va a adorar al Señor. Las ofrendas son voluntarias. Las ofrendas son voluntarias. Cada día de descanso, nos dice el Señor, el príncipe presentará al Señor una ofrenda quemada de 6 corderos y un carnero, todo sin defecto. El príncipe tiene que mantenerse de acuerdo a como Dios le pide que éste se mantenga. Su corazón tiene que estar siempre dispuesto a ser sacrificado delante de la presencia del Señor. Dios nos dice que este presentará al Señor una ofrenda quemada
de 6 corderos y un carnero, todo sin defecto. Dios nos está pidiendo, para que se pueda entender, Dios nos está pidiendo obediencia del sacerdote. Cuando Dios pide un carnero, todo sin defectos, Dios está pidiendo una ofrenda que no tenga defectos. El defecto viene a ser el pecado. Cuando Dios le pedía estos animales al pueblo, los corderos, los carneros, para sacrificio, estos tenían que ser acabados, estos tenían que estar, quise decir, acabados de nacer. Estos tenían que estar limpios, sin manchas. No podían tener rasguño, no podían tener nada. Esto mismo le pide Dios al príncipe, al sumo sacerdote. Dios le pide sacrificios que no tengan defectos para acompañar al carnero. Estos sacrificios que Dios le pide al sumo sacerdote que no pueden tener defectos tienen que ser para acompañar el carnero. Aquí Dios le está pidiéndole al sumo sacerdote varios sacrificios. Dios le está pidiéndole varios sacrificios. El hombre le puede llevarle a Dios sacrificio de perdón, sacrificio de reconciliación, sacrificio de paz. El pueblo, los ministerios de Dios, cuando van delante de la presencia del Señor, Dios sabe cuál es el sacrificio que ellos tienen en el corazón. El sumo sacerdote no tiene que preguntarle al pueblo, ni siquiera al sacerdote, cuando éste camina a llevar su ofrenda. El sumo sacerdote no le tiene que preguntarle el qué es lo que tú le vas a darle al Señor. Todo esto es privado. Nadie tiene que contar o decir qué le sucedió antes de llevar la ofrenda. Esto es lo que sucede con el falso profeta. Las ofrendas son voluntarias, son privadas. Quien trabaja con las ofrendas es Dios.